Dios le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y muy valiente es más que valiente. Eso es sacar fuerzas donde no se tiene. Porque a veces nos domina la pereza, nos domina el cansancio. Hay un desinterés, como que no provoca. Pero él está diciendo, bueno, tienen que esforzarse. ¿Para qué? Nótese, para qué. Cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, con una promesa para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Nótese, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, como quien dice, para que hagas lo que te estoy pidiendo, yo voy a estar contigo todos los días. Porque, hermano, no es un favor. Dios no le está pidiendo un favor, le está dando un mandamiento. Y los mandamientos de Dios son para cumplirlos, son para hacerlos. Entonces él dice que hay que meditar de noche y de día en su palabra, para no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino andar rectamente, como él lo dice, que tiene una promesa grande. Entonces, el resultado será tanto la prosperidad espiritual como la prosperidad material. Dios no miente. Su palabra es fiel y es verdadera. Alabanzas al nombre del Señor. Tenemos entonces aquí un cuadro y otro texto, otro mandamiento dado inspiradamente por el apóstol Pablo, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite, ¿de qué manera? En abundancia. Amén. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo se desarrolla su vida? ¿Cómo es su andar? ¿Cómo es su convivencia? Y tenemos 7 cosas en que ocuparnos. En la fe, el arrepentimiento, el bautismo y luego el crecimiento, luego la madurez, luego la reproducción, finalmente la perfección. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué debe abundar la palabra de Cristo? ¿Por qué? Estábamos diciendo que el cuerpo, este cuerpo físico, biológicamente está preparado para que reciba energía diariamente, porque nosotros consumimos energía. Y los alimentos que nosotros tomamos, el cuerpo los convierte en energía. Y por eso podemos desempeñar nuestras actividades cotidianas. Que el cuerpo humano tiene unos componentes químicos
Y esos componentes químicos están también en la tierra, la cual pisamos, en la cual vivimos. Y que Dios, por su gracia, esa necesidad que tiene el cuerpo de esa energía con esos elementos químicos, lo produce la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que comer tierra. Aunque no nos guste, porque hay algunos que no les gusta. ¿Cómo así, hermano? Para los que no vinieron. Sí. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y para poder sustentar ese cuerpo, entonces proveyó de la misma tierra, dijo Dios, produzca la tierra. ¿Qué? Toda clase de frutos que tenga semilla. Entonces él hizo al hombre y lo puso a comer plantas del campo. Eso fue inicialmente, ¿no? Verduras y hortalizas. Comerás plantas del campo. Y para que esto supiera bueno, porque tenemos que seguir comiendo de esa tierra, pero él le da una forma, le da un color y le da un sabor. Y de allí que la tierra produce la zanahoria, la remolacha, el repollo y todo eso que nosotros necesitamos. Y no solamente eso, sino que dijo Dios, produzca la tierra animales, seres vivos. La tierra cobra forma en diferentes maneras. Y nosotros tomamos eso, porque esto cuando muere, cuando se desintegra, otra vez vuelve a la tierra. Como era todo lo que vive, todo lo que existe, porque fue tomado de la tierra. Entonces, pero resulta que el primer Adán, o sea, el que Dios hizo, él tenía vida en sí. Él no moría, él no necesitaba comer. Antes del pecado, Adán no tenía necesidad de comer. Ya lo de comer estaba por demás, porque él tenía energía en sí mismo, vida en sí mismo, porque era inmortal. Adán era inmortal. Pero el pecado produjo la muerte. Lo separó de Dios, quien era el que producía esa vida. Y tuvo que morir espiritualmente. Se desconectó de la batería principal de donde venía su vida, su energía. Entonces comenzó su degeneración, comenzó su corrupción, de tal manera que de ahí para acá el ser humano nace, crece, produce y muere. Tenemos que morirnos, ¿no? Y si usted piensa que no va a morir y sabe el secreto, ¿me lo comparte? Pero yo le comparto el mío. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte, el juicio. Entonces, el ser humano ahora nace muerto espiritualmente y comienza su camino a la eternidad. El hombre camina a su muerte inevitablemente. Sea que muera prematuramente o se le cumpla el tiempo, tiene que morir. Pero mientras vive, tiene que alimentarse. Entonces Dios provee a través de la misma naturaleza el alimento que necesitamos todos los días. Pero ¿qué hay del otro? Porque ahora que hemos creído en Cristo, no solamente tenemos que alimentar este cuerpo para poder hacerle frente a las actividades cotidianas, sino que hay otro hombre que se llama el hombre nuevo. Alabanzas al Señor. A su nombre la gloria. Necesitamos energía para alimentar y ese no lo podemos alimentar con tierra.
Ese no se alimenta con hamburguesas. Entonces, Dios provee el alimento y nos pone a trabajar por ellos. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, a partir del verso 60 en adelante, nos está hablando de esto, y el verso 63 nos está diciendo: la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque por muy bien que se alimente, por muy bien que coma, se muere. Gloria al Señor. Se muere. Pero el otro alimento, que es el que Dios quiere proveer, y eso lo explica muy bien el capítulo 6 del Evangelio de Juan. La palabra de Dios, cantaban los niños. La palabra de Dios es miel, es leche, es queso, es pan. En otras palabras, es alimento. Amén. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando yo voy al culto o voy a hacerle culto a Dios, yo debo ir con un espíritu de adoración, espíritu de alabanza. Yo vengo a postrarme a sus pies, porque Él es mi Dios, porque Él es mi Rey, porque Él es el todo. Y Dios, ante la necesidad que tenemos espiritualmente, entonces nos manda la palabra. La palabra que es Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios, el verbo de Dios se hizo carne, tomó forma, y esa palabra se llamó Cristo. Por eso Él dice que tenemos que comérnoslo a Él. ¿Qué le parece? Y que si no lo comemos, ¿qué pasa? Entonces la muerte espiritual se deja entrever. Vamos a ver. Vamos al Evangelio de San Juan. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dice a partir del verso 53, usen sus Biblias, que usted tiene su celular, trajo su Biblia. 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Gloria al Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. A su nombre sea la gloria. Pero resulta que no le damos esa importancia a la palabra. No le damos esa oportunidad. Y cabe repetir lo siguiente. Una cosa es tener contacto con la letra, porque uno puede leer la Biblia y convertirse en un teólogo. Y hay muchos teólogos, licenciados. Hay predicadores
a granel. Usted puede terminar aquí, luego irse a la casa y conectarse con otros predicadores a través de la red. Y hay unos elocuentes predicadores. Todas estas personas, usted puede seguir escuchando y escuchando y puede acabar su vida escuchando. Pero resulta que esto no es tanto de escuchar, sino de oír atentamente la voz de Dios y aplicarla. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. A medida que nos alimentamos, nos fortalecemos. Y la vida se manifiesta. Vea, hermano, créame que si usted permite que la palabra entre y toque las fibras de su ser, nuestros cultos serían diferentes. Créalo. Alabanzas al nombre del Señor. Porque el Espíritu Santo produce unos efectos especiales a través de esa palabra. Algo maravilloso, cosas verdaderamente extraordinarias. Pero uno tiene que darle esa cabida, esa prioridad. Todavía hablando aquí de la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios no miente. Escuchar atentamente la palabra de Dios. Eso tiene que hacerlo el recién convertido. Eso tiene que hacerlo todo creyente durante toda su vida. Si usted como persona que está apenas comenzando, que fue bautizado ayer, usted debe ponerle mucho interés a esto y alimentar ese nuevo hombre, esa nueva criatura, ese nuevo ser, para que se fortalezca y comience a disfrutar lo que es la vida en Cristo. Alabanzas al Señor. Una persona que vive la vida en Cristo no le hace daño nada. Eso no le afecta nada. Porque está en Cristo, su mirada está en Cristo. Por eso dice el Señor, si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, para esa persona que ha nacido, entonces tenemos el bautismo. Porque ya tenemos a quien bautizar. Tenemos una nueva criatura. Tenemos a alguien que tiene hambre y sed de Dios. Entonces, le falta este proceso. La palabra bautismo, tomada del griego, bautizo, que significa 1, sumergir, 2, sepultar. Porque resulta que parece que hay algunos pensamientos raros. El bautismo en agua es uno de los sacramentos que se ha prestado para mucha polémica en su forma de interpretación. Unos piensan que es para niños, otros que es en los títulos de la divinidad.
realmente, ¿qué nos enseña la Biblia en relación con el tema? Porque tiene que bautizarse una persona. Porque una persona que ha creído tiene que bautizarse. Si ya creyó y la promesa la tiene. El Señor dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya tiene la promesa, ya tiene la vida eterna. Entonces se pregunta, bueno, ¿y por qué teniendo ya la promesa de vida eterna, por qué tiene que bautizarse? Y hay algunos que no se quieren bautizar porque se quedaron allí. Bendito el nombre del Señor. Toda persona, si usted está comenzando a creer o ya creyó y no se ha hecho bautizar, préstele atención a esto. Alabanzas al Señor. Veamos un poco de biografía acerca del bautismo. Las referencias al agua como tipo del bautismo aparecen en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levíticos, capítulo 8, verso 6. Y dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. El agua ha jugado un papel muy importante en los ceremoniales en el Antiguo Testamento, especialmente lo que tiene que ver con la consagración de los sacerdotes. Cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados a Dios para que sirvieran en el tabernáculo, el primero fue Aarón. Lo despojaron de toda su ropa y como en el desierto no habían piscinas y como en el desierto no habían ríos y como en el desierto no habían pozos de agua, entonces se hizo de la manera que se llama por aspersión, no convertidos, sino un lavamiento por aspersión, pero fueron lavados con agua. El agua en la Biblia, en ese término, está representando la palabra de Dios, de la cual hace alusión el Señor Jesucristo, ya vosotros limpios sois por la palabra que os he hablado. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Luego sus hijos igualmente. Pero aparte de eso, de lavarlos, también fueron ungidos con aceite. Y esa unción no era una gotica de aceite en la cabeza, era todo el cuerpo bañado en aceite. Y luego de ungirlo con aceite, le colocaban las vestiduras sacerdotales. Y lo primero eran unos calzoncillos y amarrar abajo en el tobillo. Eran largos. Y luego la túnica. Y el Señor explica el por qué. Dice, para que no se descubra tu desnudez. Qué bueno entrar por ahí con el asunto de la vestimenta, porque eso va por allí. Imagínense ustedes en el desierto con pantaloncillos de lino largos y una vestimenta larga para que no se descubra su desnudez. Eso lo estaremos explicando en otra ocasión, en otro estudio que vamos a hacer con la ayuda del Señor. Pero ese es el principio cuando se hace alusión. Tenemos otro. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y a todos pasaron el mar
y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por eso Dios no los llevó por otro camino. Dios los había podido llevar por otro camino. Él había podido hacerle frente a los egipcios y destruirlos de otra manera. Había podido llevarlos por el desierto una larga jornada, llevarlos por otro sendero. Pero Él los colocó fue al frente del mar porque tenía un propósito. Dios nunca hace las cosas caprichosamente. Dios tiene sus planes. Y nótese que para ellos iniciarse en el camino para ir a la tierra prometida, tuvieron que pasar por las aguas. Para decirles a los de hoy que los que vamos camino a la tierra prometida, o sea, al cielo, a la Jerusalén, tienen que pasar por las aguas del bautismo. Alabanzas al Señor. O si no, no hay cielo. Porque ya Dios lo dijo. De manera que no se puede desviar. En lo que tiene que ver con el bautismo, tenemos la historia del lavamiento de la lepra de Naamán, limpio y que se tuvo que utilizar el agua. ¿Ustedes creen que Dios no había podido limpiarle la lepra a Naamán de otra manera? Claro. ¿Cómo le limpió la lepra a ese leproso que se presentó en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo? Cuando él bajó del monte, entonces por ahí había un leproso gritándole: Señor, ten misericordia de mí. Y dice la escritura que él se acercó, era un leproso, y se acercó y lo tocó. Y le dijo: sé limpio. Le limpió la lepra sin necesidad de sumergirlo en el agua. ¿Había podido hacer lo mismo con Naamán, sí o no? Y eso era lo que Naamán creía. He aquí, yo llego a la casa del profeta y él va a salir y va a poner su mano sobre mí y yo voy a ser limpio. Fue lo que pensó Naamán. Pero como dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, sino que tiene que ser a la manera de Dios. ¿Y por qué un leproso? Porque la lepra ha sido una enfermedad incurable. Además, por los efectos que hace en el cuerpo, porque el que es víctima de la lepra entra en un estado de descomposición en vida. Se pudre su carne estando vivo. Y esto señala precisamente lo que es desde el principio. Cuando el hombre pecó, adquirió la enfermedad de la lepra espiritual. Por lo tanto, empezó su descomposición moral y su descomposición espiritual. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, él aquí comienza a decirnos ese proceso de descomposición que ellos tuvieron. En el capítulo 1 de la carta a los Romanos, desde el verso 18 en adelante, para que miremos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oigan, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible. 1. 2. De aves. 3. De cuadrúpedos. Y 4. De reptiles. Hablando de su degeneramiento, de su descomposición, lo primero que ellos hicieron fue declararse en dioses. Es la glorificación del hombre, es la exaltación del hombre, es la gloria del hombre. Entonces aparecen los reyes, aparecen los poderosos, la soberbia del hombre, reflejada en el capítulo 11 del libro de Génesis con la Torre de Babel. Ese fue el primer paso. No le dieron la gloria a Dios, sino que se dieron la gloria a ellos mismos. Nacieron los gigantes, nacieron los poderosos, nacieron los conquistadores. Surgieron las guerras, surgieron los vencedores. Y se adornaron a sí mismos y se hicieron adorar a sí mismos, como lo hicieron los egipcios, como lo hicieron los romanos. Y como lo hacen hasta el día de hoy, algunos que pretenden ser profetas, que pretenden ser los representantes de Dios en la tierra. Pero ¿cuál fue el segundo paso? No solamente hicieron imágenes de hombres, se adoraron a sí mismos, sino que luego viene el culto. ¿A quién? A las aves. Le atribuyeron cierto poder a algunas aves, entre ellos el águila, el cóndor, que viene estando representado, usted lo encuentra como un símbolo sagrado en Egipto, y el águila romana como un símbolo de poder entre los romanos. Y hasta ahora el águila aparece en muchos escudos, entre ellos en nuestro país, el cóndor de los Andes. Se le rinde culto a ciertas aves, atribuyéndoles algún poder, atribuyéndoles cierta importancia. Adoraron las aves de los cielos. Pero descendieron aún más, porque ahora fueron y adoraron los cuadrúpedos. La vaca es sagrada en la India. Y ciertos animales como el león pasaron a ocupar lugares. Ciertos animales. Se dice que en Egipto, solamente en los tiempos de Moisés, habían más de 30,000 divinidades, entre ellos la mosca, la rana, el cocodrilo, la serpiente, el gato. Hermano, todo eso era sagrado. Le rendían culto a los cuadrúpedos. Y finalmente a los reptiles, animales rastreros, entre ellos la serpiente. En la China y el Japón, el gran dragón escarlata. Y la Biblia dice que es la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Entonces el hombre comenzó adorándose a sí mismo y comenzó bajando hasta adorar, hacerle culto a Satanás. Y por eso hoy tenemos templos hechos en honor a Satanás y le hacen culto a Satanás. Su descomposición se hace entrever. Su pecado, su maldad llegó hasta allá. ¿Quién puede curar eso?
y está representado precisamente en vida, porque hiede. Eso es lo que dice Isaías en el primer capítulo. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es usted, amigos, si todavía no se ha entregado a Cristo. Una llaga podrida, hiede en la presencia de Dios. Así se echen las lociones más finas y venga más ataviado que un rey. Pero por dentro está podrido su descomposición. Y por eso es que Dios no le oye, no quiere sentir ese olor, no se le acerca, porque Él odia el pecado, porque Él es santo. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿quién le podría limpiar esa lepra? Dios nos estaba hablando desde el principio de qué manera, de qué forma quería hacerlo. Y Naamán precisamente es el ejemplo. Dios le envía el mensaje a Naamán y le dice: ve y lávate en el río Jordán. Sumérgete 7 veces. Y como Eliseo no salió a brindarle pleitesía, a rendirle honores de ninguna especie, entonces su soberbia resaltó y se enojó y dijo: bueno, pero Habana y Farpar, ríos de Damasco, no son mejores que el río Jordán. Y tenía razón, porque esos ríos sus aguas eran cristalinas, eran ríos muy bonitos. En cambio, el río Jordán ya estaba contaminado, sus aguas eran turbias. Él tenía razón. Pero como no es como el hombre piensa, sino como Dios dice. Porque es que nosotros queremos trazar nuestro propio sendero. Nosotros trazamos el camino de la santidad como nosotros queremos. Queremos establecer el culto a Dios conforme a mis fuerzas, mis capacidades, pero no como Dios me ordena. Yo siempre soy escurridizo. Pero ya Dios dijo cómo hay que hacerlo y hay que hacerlo. Hay que obedecerle. Amén. Sus siervos, cuando lo notaron todo enojado, le dijeron: pero mi señor, si el profeta te hubiera pedido hacer algo grande, una obra extraordinaria, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más algo tan sencillo? Ve y lávate. Bueno, y escuchó el consejo. Y el que oye consejo es sabio. Amén. Entonces se fue para el río Jordán a hacer lo que el profeta le había dicho, y no fue limpio hasta que no se sumergió las 7 veces. No era con 1, ni con 3, ni con 4, ni con 5, ni con 6. Dios dijo 7 y 7 tenía que ser. A las 7 veces vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya. Entonces aquí sí nos está diciendo qué pasa cuando bajamos al agua y salimos de ella en las aguas del bautismo. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Así que no podemos pasar eso de una manera tan informal. No podemos aceptar esto como algo tan simple, tan sencillo. Esto es muy importante porque esto tiene que ir con fe. Pero no mi fe,
sino la fe de Cristo, que es el producto de oír la palabra de Dios como es. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Qué bueno poder entender esto, hermano. Alabanzas al Señor. Bautismo, ceremonia cristiana de iniciación. El empleo del agua en lavamiento o baños rituales aparecen en numerosas y distintas religiones. El bautismo cristiano tiene como antecedentes directos las abluciones practicadas por el judaísmo y más particularmente el bautismo de Juan, el precursor de Jesús. Significa un volverse a Dios, lo que requiere la confesión de pecados y el arrepentimiento. Exige además un requisito que le da carácter único: la fe en Cristo como Redentor y como Señor resucitado y glorificado. Representa también la recepción del Espíritu Santo por el creyente. La palabra bautizar viene de un término griego que significa generalmente sumergir. Es algo tomado del diccionario bíblico. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Pero quiero decirle algo en cuanto a lo del estado de putrefacción del ser humano espiritualmente. En el Evangelio de Juan, el capítulo 11, cuando nos habla de Lázaro, a Jesús le dice: Lázaro, tu amigo está enfermo. Y Jesús como que se hizo como que no le prestaba mucha atención al asunto, porque él tenía un propósito, él tenía una enseñanza. Y sus discípulos estaban inquietos. ¿Cómo es posible que un amigo como Lázaro y él, como él siguió predicando? Entonces, cuando ya pasó el tiempo, le dice Jesús a sus discípulos: vámonos a ver a Lázaro, porque nuestro amigo Lázaro duerme. Ah, Señor, entonces si duerme fue que ya está aliviadito, ya. Pero él les hablaba de la muerte. Entonces él dice: no, es que él ha muerto. Y cuando llegaron allá a Betania, encontraron a la gente llorando porque realmente había muerto, ya lo habían sepultado y llevaba 4 días. La pregunta es: ¿por qué el Señor retardó la ida a un llamado que se le hizo con anticipación? ¿Y por qué 4 días? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 5? Pero fueron 4 días. De tal manera que cuando él estaba frente al sepulcro y la gente llorando, entonces él también lloró y luego le dijo: quiten la piedra. Entonces le dijeron: Señor, pero es que hiede, que son 4 días, está podrido. Vea, esa partecita allí, que a veces uno pasa así, tenía que ser 4, porque ya comenzaba una nueva era y representaba 4.000 años de historia de la raza humana. Hasta entonces no había remedio para la muerte. 4 días, hiede ya, imagínense
la descomposición moral y espiritual hasta esa época tenía a la gente en esa condición. Ellos estaban prácticamente muertos. Olor a muerte, dice la Biblia, que los inconversos, los impíos, producen olor de muerte. Mas los cristianos producen olor de vida para el Señor. 4000 años de historia, pero allí estaba el que le iba a poner fin a esa situación. Por eso él dijo, tu hermano Lázaro resucitará. Marta le dice, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Yo es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Era la anunciación de una nueva era. Cuando los muertos iban a resucitar, por eso dice la Biblia, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y las que la escuchan vivirán. Y aquí estamos, vivitos y coleando. ¿Por qué? Al oír la palabra de Dios recibimos la vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Allí terminó la victoria de Satanás, porque él era el Señor de la muerte. Pero vino el Señor y lo venció. Él murió, lo sepultaron y al tercer día se levantó y pobre diablo se quedó, mejor dicho, con los crespos hechos, porque comenzó la oportunidad para que la humanidad tuviera vida en Cristo Jesús. Hasta ahora. Hoy Dios quiere darle vida a cualquier persona que crea. Sigue distribuyendo vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra, recibimos vida. Gloria al Señor. Cuando nos conectamos con la palabra, la tristeza se va, la melancolía se va, el miedo se va y la enfermedad también tiene que irse. Claro, porque hay victoria en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Yo les invito en esta mañana a depositar su confianza en la palabra, plenamente en la palabra. Déjese tocar por la palabra, no por la letra. Gloria al Señor, porque la letra puede emocionarlo mucho y puede hacerle creer que tiene fe, pero no es la fe que produce el Espíritu a través de la palabra. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. A veces nosotros cuando oímos de la fe, había una confraternidad y se predicó acerca de la fe en Cristo, y bueno, eso fue una bendición muy grande en esa confraternidad. Pero resulta que cuando estaban en la confraternidad se desató una tormenta enorme y cayó agua, pero por canto. Y como era en el campo, entonces los creyentes pues tenían que salir e irse para la casa. Entre ellas habían unas jovencitas que estaban allí, no, pues habían hablado en lenguas, habían sido bendecidas, habían salido fortalecidas con fe. Y se fueron para la casa. Cuando iban para la casa, llegaron a donde había un riachuelo, que eso era pequeñito, pero esa noche creció como nunca. Y dijeron, no, pues hasta aquí llegamos, ¿qué vamos a hacer? Y una de ellas dijo, no, pero el Señor nos habló. ¿Dónde está pues la fe? Vamos a creer. El pueblo de Israel pasó por el mar en seco. Eliseo abrió el río Jordán. Si tenemos fe, nosotros también pasamos. Y si es así, se tomaron de las manos y se lanzaron. La encontraron como a los 4 días, la encontraron muerta. Hay que tener cuidado con eso de la fe, porque no es una emoción, no es algo caprichoso,
no es a ciegas. Eso hay que tomarlo con sabiduría, porque la verdadera fe tiene que desatarse cuando directamente por el Espíritu llega hasta su corazón. No a su mente, simplemente una emoción momentánea o que tiene que ser así. No. La fe que produce milagros tiene que subir, tiene que conectarse, tiene que subir a ese nivel espiritual. Y para muchos no es tan sencillo. Bendito el nombre del Señor. Pero que Dios nos ayude. Si persistimos en esto de la palabra, se desata la verdadera fe que produce milagros. Alabanzas al nombre de Jesús, soberano Dios y Padre nuestro. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor.